Siempre pensé que una de las maravillosas coincidencias de la vida era que mi prometida se llamara Noel y que amara la Navidad más que a nadie que conozca. Todos los años, en cuanto terminaba Halloween, ella subía al ático a buscar luces, adornos y oropel, lista para transformar nuestra casa en un espacio tan festivo que haría que la villa de Santa se sintiera avergonzada. Me la puedo imaginar colgando moños y cintas sobre la chimenea de nuestra cabaña, junto con su cabello rubio recogido, su rubor y brillo en las mejillas, y con las mangas de su nuevo suéter feo navideño arremangadas para poder arreglar la casa más cómodamente. Incluso bromeaba con ella diciéndole que el primer baile de nuestra boda sería al son de I'll Be Home for Christmas, y ella se había reído al punto en que las lágrimas se embarraban por sus mejillas. Ella solía reír mucho. Todo cambiaría este año. Sería nuestra última Navidad como pareja soltera. Nuestra casa estaba ya decorada desde la segunda semana de noviembre. Vivimos en una pequeña zona rural, dando a la carretera, y solo hay otras 3 casas a nuestro alrededor. Por esa razón, no teníamos mucha competencia en cuanto a la decoración navideña. Y siempre éramos los primeros en encender las luces de la entrada de nuestra casa. Había tardado mucho tiempo colgando hilo tras hilo, bombilla tras bombilla. Y pronto, el frente de nuestra casa estaba casi completamente cubierto de luces parpadeantes y brillantes. Había sido un trabajo que nos había llevado mucho tiempo y había sido complicado. Seguramente la factura de la luz se dispararía por los aires, pero todo valía la pena. Solo por ver la inmensa alegría en el rostro de Noel al encenderse todo por primera vez. Sé que suena cursi, pero las Navidades con Noel resultaban siempre en la época más mágica del año. Y si se había emocionado cuando se encendieron todas las luces, prácticamente saltó de alegría cuando, hace 2 semanas, el cielo se abrió y una repentina ráfaga de nieve cayó sobre nuestra acogedora casa. ¡Ven! ¡Mira!, gritó, con ambas manos presionadas contra la ventana y la nariz a tan solo unos centímetros del cristal, mientras sonreía al ver el paraíso invernal que tomaba forma ante sus ojos. Fui tras ella, envolví mis brazos alrededor de su cintura y besé su mejilla sonrojada mientras observábamos juntos la nieve caer. Pronto, todo quedó cubierto por la espesa nieve. Encendí el fuego, bebimos un poco de vino y pasamos una velada verdaderamente hermosa. A veces, en mis momentos más oscuros, me reconforta saber que Noel y yo compartimos esa noche increíble. Solo a veces. La nieve siguió cayendo al día siguiente, y cuando nos levantamos esa mañana tenía al menos 5 pulgadas de espesor. Noel calentó sus manos poniéndolas en su taza de café y permaneció de pie junto a la ventana. A poca distancia en la carretera, pudimos ver a nuestros vecinos Sara y Kevin, que tenían a su pequeña hija Olivia en un portabebés en el pecho, construyendo en su jardín un muñeco de nieve. Habíamos sido buenos amigos desde que nos habíamos mudado, y me hacía sonreír ver sus mejillas sonrosadas, las pequeñas bocanadas de vapor que exhalaban y que se elevaban a su alrededor mientras reían juntos. Noel saludó a Sara con la mano. El anillo de compromiso de diamantes y zafiros rosas por el que había ahorrado tanto durante semanas brillaba bajo la brillante luz del sol invernal. La feliz familia que estaba abajo la vio y le devolvió el saludo. Sonará muy cliché, pero era una mañana típica de vacaciones de invierno. Al mediodía se hizo evidente que no íbamos a salir a ningún lado, y mis vanos intentos de sacar mi viejo y destartalado coche del garaje para cruzar el camino de nuestra casa cubierto de nieve fueron rápidamente descartados como inútiles. En lugar de eso, volví a meter el coche marcha atrás y cerré la puerta del garaje detrás de mí. Parece que estamos atrapados aquí, sonrió Noel. En realidad no me importaba. No podía pensar en ningún otro lugar donde hubiera preferido estar. Hubo un pequeño contratiempo en aquel maravilloso día.
Justo después del almuerzo, había tropezado accidentalmente contra el árbol y derribé nuestra estrella de la parte superior. Cayó al suelo con un estruendo, casi rozando los regalos envueltos en papel brillante que ya estaban esparcidos por ahí y, para gran consternación de Noel, se partió en dos. Había sido la misma estrella que Noel había colocado en lo alto de su árbol durante más de una década, y aunque parecía un poco gastada, tenía un valor sentimental significativo para ella. Mis intentos de reparar la estrella fueron en vano. Y le dije a Noel con los ojos llorosos que le prometía que la llevaría a comprar una nueva tan pronto como se despejaran las carreteras. Ojalá eso hubiera sido lo peor con lo que hubiéramos tenido que lidiar. Ojalá no hubiera llegado a nuestra casa. Más tarde esa noche el fuego crepitaba, proyectando una danzante luz sobre la habitación que ahora estaba más oscura, cuando de pronto oímos una voz. Me llevó unos momentos darme cuenta de que era real y no uno de los viejos y rayados discos navideños de Noel. Era una voz agradable y profunda que cantaba lenta y melodiosamente I saw three ships. Noel reconoció aquel villancico mucho antes que yo, y una mirada de alegría pura se extendió en su hermoso rostro cuando le pregunté: ¿Escuchas eso? ¡Un cantante de villancicos!, gritó, aplaudiendo mientras caminábamos hacia el pasillo. A medida que nos acercábamos a la puerta, pude ver una figura a través del vidrio empañado. Incluso desde ahí me di cuenta de que era un hombre grande, de al menos 1,95 m, de hombros anchos y pecho prominente. I saw three ships come sailing in. Su voz era verdaderamente hipnotizante. Su canto era perfecto, no muy diferente de la voz de un barítono grave como Bing Crosby o Dean Martin. Nunca imaginé que una voz así de bella pudiera venir de alguien como él. Alguien capaz de hacer las cosas que él hizo. Abrí la puerta y me quedé de pie, con la mano en el marco, simplemente contemplando lo que tenía enfrente mío. Por un segundo pensé que quizá nos había visitado el mismísimo Papá Noel. El cantante era enorme. Estaba vestido con un grueso y cálido abrigo rojo de invierno, con la capucha puesta sobre la cabeza, lo que dejaba su rostro en la sombra. El abrigo estaba acolchado y forrado con un material aislante, por lo que añadía aún más volumen a la enorme figura que tenía delante. Incluso tenía una barba larga que le caía hasta su fornido pecho. Pero a diferencia de Santa, la suya era de un color pelirrojo intenso en lugar de blanco. Sin embargo, al observarlo más de cerca, la similitud a Santa terminaba ahí. El cantante llevaba lo que parecían ser pantalones tácticos y unas botas militares viejas, negras, desgastadas pero de aspecto resistente, que estaban parcialmente enterradas en la espesa nieve. Iluminado por el resplandor de la luz de nuestro porche, con copos de nieve cayendo lentamente a su alrededor, tenía sus manos detrás de su espalda mientras aquella voz profunda y poderosa continuaba resonando. Era algo realmente impresionante. Me giré hacia Noel para ver su reacción ante el cantante. Sabía que su expresión sería de completo júbilo, y por unos breves segundos lo fue. Ella sonreía, hipnotizada por su canto. Entonces, de repente, la sonrisa extasiada de su rostro se hizo añicos. Sus ojos se abrieron con un terror indescriptible y comenzó a gritar. En ese momento, oí 3 ruidos distintos y separados. Los gritos desgarradores de Noel, un golpe metálico pesado y sordo, y la voz profunda del cantante, completamente calmado y que continuaba cantando.
Apenas fui consciente de una sensación de calor y dolor en mi mano cuando me giré para ver qué habría causado una reacción tan aterrorizada en mi prometida. Me tomó unos segundos dar sentido a lo que vi. El cantante seguía cantando. Su boca sonriente era visible en la oscuridad de su capucha. Sin embargo, estaba intentando sacar algo del marco de la puerta, como un dentista tratando de extraer una muela. Confundido, miré lo que sostenía con su enorme mano. Era un cuchillo de carnicero, resbaladizo y ensangrentado, enterrado en la madera del marco de nuestra puerta. Se me heló la sangre al mirar la nieve roja que había en sus pies. Había unos pequeños gusanos rosados rodeando sus pies. ¿Por qué estarán afuera con este clima? Pensé mientras el cantante desatoraba el cuchillo con sus poderosos brazos. Entonces me di cuenta de que no eran gusanos, eran mis dedos. El cantante siguió sonriendo y cantando mientras levantaba el cuchillo para un segundo golpe y yo me quedé congelado, mirando estupefacto los muñones inútiles y ensangrentados que dejaban ver el lugar donde alguna vez estuvieron mis dedos en mi mano derecha. De repente Noel me jaló hacia adentro, cerrando la puerta de golpe en la cara del cantante sin dejar de gritar. ¡Chris! 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 Gritó una y otra vez. Tomó mi bufanda que estaba junto a la puerta, la misma bufanda de lana cálida que había usado antes mientras decoraba la parte delantera de nuestra casa con luces, y luego tomó mi mano herida entre las suyas. Me apartó suavemente de la puerta, al mismo tiempo que envolvía la bufanda alrededor de mi mano mutilada a modo de vendaje improvisado. El dolor leve ahora era un dolor sumamente agudo, al rojo vivo, que enviaba chispas de agonía por mi brazo hasta cada latido de mi corazón. ¡Policía! Murmuré y de repente mi vista comenzó a nublarse. Tal vez era por la pérdida de sangre, tal vez por el shock, pero cada paso que daba para alejarme de la puerta era más tembloroso que el anterior. Noel me puso el brazo sobre su hombro y juntos nos tambaleamos hasta la sala hacia el teléfono. Afuera el cantante de villancicos seguía cantando. On Christmas Day in the morning. Al llegar al sofá tropecé, me tambaleé y finalmente caí hacia adelante sobre el asiento. Sin pensarlo, traté de frenar mi caída extendiendo las manos hacia adelante. Incluso envuelto en la bufanda, el impacto repentino y estremecedor cuando los muñones destrozados de mi mano derecha golpearon el duro respaldo de la silla fue una agonía que me hizo gritar de dolor. Por un momento o dos, solo pude escuchar el pasar de mi propia sangre dentro de mis oídos. Mi visión se nubló aún más, como si me hubiera caído de cara a la nieve profunda de allá afuera. No sé qué tan cerca estuve de desmayarme, pero cuando volví a mi conciencia, Noel sostenía mi cabeza entre sus brazos y me rogaba que me quedara con ella. Por favor, Chris, susurró nerviosamente. Mantente despierto. Tienes que permanecer despierto. Asentí con la cabeza sabiendo que de alguna manera, fortuitamente, había superado el dolor. Teléfono. Susurré de nuevo. ¡Policía! Aparentemente segura de que no me iba a desmayar pronto, Noel asintió con tristeza. Me dio un beso en la frente y luego corrió a través de la habitación hacia el teléfono. Ella lo tomó, presionó rápidamente los botones y entonces empezó a llorar. No funciona, sollozó, dejando caer el teléfono al suelo. La línea está muerta.
¿Por la nieve? Pregunté, pero mientras lo decía, oí la voz que venía de fuera, resonando bajo el cielo sin luna. Silent night, holy night. Noche de paz. Este maldito se estaba burlando de nosotros, diciéndonos a Noel y a mí que sabía que no podríamos llamarle a nadie. Entonces volví a ver su cuchillo en mis pensamientos. Sentí su peso brutal y su filo perverso y afilado. Supe que seguramente había cortado el cable. Nos había dejado incomunicados. ¡Tu celular! Susurré, y Noel asintió antes de salir corriendo de la habitación y subir las escaleras hacia nuestro cuarto. Hubo silencio durante unos segundos. Luego, escuché su grito desesperado. ¡Se desvía la llamada! Ella corrió hacia mí, marcando una y otra vez el número de emergencia. Y cada llamada terminaba con el mismo pitido exasperante. Sleep in heavenly peace. Sentí la sangre pasar por mi cuerpo y un palpitar punzante que me llegaba hasta los oídos. Antes de darme cuenta, ya estaba corriendo hacia la puerta. No sé si realmente pensé que podría hacerle daño, pero sé que en ese momento estaba listo para arriesgarlo todo al intentarlo. Grité una serie de maldiciones con la adrenalina corriendo por mis venas y me tambaleé por la sala. Entonces, una vez más, Noel estaba ahí. Se interpuso hábilmente entre mí y la puerta, con sus grandes ojos verdes clavados en los míos. ¡No! Dijo ella en voz baja pero con firmeza. ¡No salgas, por favor! ¡Te necesito! Y con eso puso su mano izquierda sobre mi pecho. Las joyas de su anillo de compromiso brillaron como las luces en el árbol. Sentí que la rabia y la furia se desvanecían, pareciendo salir de mí cuando me di cuenta de que ella tenía razón. Si salía corriendo y trataba de luchar contra él, ¿qué pasaría si perdía? ¿Qué le haría después a ella? No era un riesgo que pudiera soportar correr. Está bien. Dije más calmado, más tranquilo. Ella no bajó la mano inmediatamente, frunciendo el ceño por un segundo más sin estar segura de si realmente hablaba en serio. En serio, Dije, tomando su mano entre las mías. lo haré. Con eso ella asintió. Luego me abrazó, sosteniéndome fuerte mientras ambos intentábamos comprender todo lo que acababa de pasar. Me tomó un momento darme cuenta de que, una vez más, la noche había quedado en completo silencio. ¿Crees que se haya ido? Pregunté, soltando nuevamente a Noel y acercándome a las cortinas. No lo sé. Susurró mientras intentaba llamar de nuevo a la policía. La expresión de su rostro era suficiente como para hacerme saber que aún no lograba comunicarse. La cobertura siempre había sido un problema en nuestra casa, especialmente cuando teníamos que lidiar con condiciones atmosféricas como la lluvia o la nieve. Solíamos bromear diciendo que el hecho de que nadie de la oficina pudiera comunicarse con ella en un día libre era lo que nos había ayudado a decidirnos comprar este lugar. Solíamos reírnos por eso. Me acerqué un poco más a la cortina, preparándome para asomarme. No creo haber estado más asustado en toda mi vida que en el momento en que mi mano rodeó la cortina y se preparó para apartarla. Creo que todos hemos tenido ese miedo de mirar por una ventana en la oscuridad y encontrarnos con una cara desconocida mirándonos. La diferencia era que esta vez sabía a ciencia cierta que la cara sería
la de un hombre que quería matarnos. Ambos contuvimos la respiración mientras yo estaba parado ahí durante lo que parecieron minutos. Probablemente fueron al menos unos cuantos segundos, paralizado por el miedo. Abrí la cortina. No había nada ahí. Solo nuestro patio y la calle oscura a lo lejos. Me quedé mirando fijamente a la noche, intentando detectar incluso el más leve indicio de la presencia del cantante. Sin embargo, la nieve es más que algo lindo. Lo cubre todo. Oscurece algunas cosas y su color brillante ilumina y hace que lo que veas no siempre sea lo real. El peso de los montículos de nieve sobre los árboles, setos y arbustos del exterior hacían que se inclinaran y se cayeran por su peso. A medida que el viento hacía que las ramas se balancearan, cada una de ellas daba la imagen de un rostro pálido y vigilante que me miraba desde detrás de una extraña mancha blanca que podría tener la forma de cualquier cosa, desde una bicicleta hasta unas escaleras o un rosal. Una y otra vez creí por una fracción de segundo haber visto a aquel monstruo de abrigo rojo, pero no vi ni oí nada. Al final, exhalé. No está ahí. Dije. ¿Qué hacemos? Preguntó Noel. La repentina ola de alivio que había sentido se disipó cuando me di cuenta de que la ausencia de nuestro torturador no significaba nada. Aún seguía ahí, en algún lugar, y no teníamos ni idea de si regresaría ni cuándo. Necesitamos ir a un lugar seguro rápido, respondí. ¿En el carro?, sugirió Noel. En efecto, era la única opción que teníamos. Eso o salir a la noche oscura donde él nos estaría esperando. Asentí y luego, tan rápido como pudimos, corrimos por la casa hacia la cocina. Había una puerta que daba al garaje, por lo que podríamos llegar al auto sin necesidad de salir. Le dije a Noel que esperara en la puerta mientras me subía al auto, encendía el motor y abría la puerta corrediza de la cochera para verificar que el camino estuviera despejado. Si todo salía bien, ella podría correr directamente a la puerta de al lado del pasajero. Luego saldríamos de ahí sin parar hasta llegar al pueblo más cercano a unas pocas millas de distancia. Si pasaba algo más, ella debería cerrar la puerta de golpe y cerrarla con llave. Al principio protestó, pero le hice prometer que haría lo que yo le pedía. No podía permitir que nos hiciera daño a los dos. Parecía una buena idea que podía funcionar. Realmente pensé que funcionaría. Con la idea de que no correría ningún riesgo resonando en mi mente, le di un beso de despedida a Noel y entré al garaje. Mientras me adentraba en el oscuro interior, sentí cómo la temperatura bajaba drásticamente. Debía estar bajo cero afuera, pero aún así podía sentir gotas de sudor corriendo por mi espalda, y la transpiración hacía que mi camisa se pegara a mis axilas y costados. Tenía miedo. Mi cabeza se movía de un lado a otro, hacia cada rincón, esperando que el invasor se me lanzara encima, con el cuchillo en alto y esa terrible sonrisa en su rostro. Nunca pasó eso, pero ese espacio abierto entre el auto y yo me dejó una sensación de estar terriblemente expuesto y vulnerable. Miré hacia atrás por encima del hombro. 1, 2, 3 veces, pero en todo momento, el único rostro que lograba ver era el de Noel, que me devolvía la mirada con los labios apretados y los ojos llorosos. Finalmente llegué al vehículo y maldije al ver que las ventanas estaban cubiertas de escarcha. Eso significaba que tendría que pasar aún más segundos dentro de él con el motor en marcha. Más tiempo aún para alertar a nuestro captor de lo que haríamos. Tan rápido como pude,
Abrí torpemente la puerta con mi mano izquierda. Luego me lancé adentro, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Ahora me encontraba dentro de la barrera de acero entre mí y los horrores del exterior. Di un largo suspiro de alivio. Luego inserté la llave. Respiré profundamente, la giré y... ¡encendió! Creo que nunca en mi vida me sentí tan agradecido de escuchar un ruido como ese. Rápidamente puse en marcha los limpiaparabrisas con la esperanza de despejar mi campo de visión. Escuché el chirrido de las gomas de los limpiaparabrisas al deslizarse de un lado contra otro en el vidrio, pero, para mi confusión, el vidrio no se limpió. Fruncí el ceño. Extendí la mano hacia el cristal y pasé los dedos por él. Los aparté mojados, dejando unas rayas claras que revelaban la puerta del garaje que tenía delante. Estaba empañado. No era escarcha. Vi inmediatamente el hueco debajo de la puerta de la cochera, el profundo montículo de nieve que la había dejado abierta cuando había intentado cerrarla unas horas antes, de al menos 2 pies de profundidad. Empañado en el interior del auto. Entonces vino la voz, profunda, melódica, no desde fuera del auto, sino desde el asiento trasero detrás de mí. Do you see what I see? Abrí la puerta de golpe y me tiré al suelo lleno de nieve. Al hacerlo, sentí un dolor abrasador en el hombro que me bajaba por el brazo hasta el codo. Mientras corría hacia la puerta de la cocina, Noel empezó a gritar. Detrás de mí, la puerta de mi coche se abrió con un crujido y el cantante salió de su sucio escondite. Way up in the sky, little lamb. ¡Chris! ¡Rápido!, gritó Noel, haciéndome señas con las manos y saltando en su lugar mientras me llevaba hacia la seguridad de nuestro hogar. No recuerdo haberme puesto de pie de nuevo, ni haber corrido tan rápido hasta la puerta. Sin embargo, lo que sí recuerdo es haberme apoyado en la puerta con mi hombro, dejando una mancha carmesí oscura en la pintura por la herida fresca en mi brazo, mientras Noel estaba a mi lado poniéndole llave. Apenas la había girado cuando se escuchó un enorme golpe que hizo temblar la puerta en su marco. Tan fuerte que tanto Noel como yo gritamos alarmados. Sinceramente, creo que la única razón por la que estoy vivo ahora para contarles esta historia es porque habíamos colocado nuestro refrigerador al lado de esa puerta cuando nos mudamos. Su proximidad a la puerta de la cochera nos dio la barricada perfecta y al unísono y sin palabras, Noel y yo lo empujamos y tiramos hacia la esquina, lo que hizo que se cayera y quedara encajado contra la pared frente a la puerta. Se escuchó otro estruendo cuando el cantante arrojó su corpulento cuerpo contra la puerta una vez más y otra vez. Finalmente se detuvo, aparentemente dándose cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. With a tail as big as a kite. Canturreó suavemente. No había ningún sonido de esfuerzo en su voz, ni el más mínimo indicio de que segundos antes hubiera estado pateando y golpeando la puerta para matarnos. Era como una máquina. Era inhumano, implacable y sin debilidades. Noel y yo nos quedamos paralizados mirando hacia la entrada del garaje. Desde el otro lado de la puerta escuchamos pasos que se alejaban de nosotros. Su voz se fue apagando a medida que caminaba hacia la puerta de nuestra cochera. With a tail as big as a kite.
Pasamos los siguientes minutos empujando estanterías, mesas, sofás y todo lo voluminoso que podíamos tomar contra las ventanas y puertas de la planta baja. Hacía poco que habíamos instalado ventanas nuevas de PVC resistente, con doble cierre y doble acristalamiento, pero no estábamos dispuestos a correr ningún riesgo. ¡Arriba!, dije cuando terminamos. Noel asintió y me siguió escaleras arriba. Mientras caminaba hacia la puerta del dormitorio, escuché un ruido repentino detrás de mí y casi salté del susto. Al darme la vuelta, vi que el armario bajo de las escaleras ahora estaba de lado, bloqueando la parte superior de la escalera. Noel lo empujaba para acomodarlo. Otra barrera, Susurró. podría darnos tiempo. Ni siquiera había pensado en lo que haríamos si aquel hombre intentaba acceder a nuestra casa. Pero Noel sí lo había pensado, agregando un nivel extra de seguridad que podría darnos valiosos segundos si ocurría lo peor. Me acerqué a ella y empujé el armario hasta que toda la parte superior de la escalera quedó obstruida. Luego tomé su mano con la mía y entramos a nuestro dormitorio. Está sangrando. Dijo suavemente, con la voz apagada, entumecida por la conmoción. Miré hacia el suelo y vi un constante goteo de sangre cayendo sobre el viejo suelo de pino. No solo las heridas viejas de mi mano habían empezado a abrirse paso a través de la bufanda, sino que también salía de mi brazo. Ahora que tenía tiempo para inspeccionar mi herida, me di cuenta de lo grave que era. El corte era profundo, sin duda causado por un salvaje golpe de ese maldito cuchillo, y dejaría una fea cicatriz. Todo en esta noche lo haría. Todo estará bien. Mentí, sabiendo perfectamente que necesitaría atención médica más pronto de lo imaginado. ¿Qué hacemos ahora? Noel parpadeó y luego levantó la mano derecha. Incluso durante la confusión y el caos de los acontecimientos de hace rato y los esfuerzos posteriores de la casa, había mantenido su teléfono en la mano. Teníamos una opción. Se lo llevó a la oreja y volvió a pedir ayuda, pero la llamada volvió a fallar. Mientras lo intentaba una y otra vez, me acerqué a la ventana de nuestro dormitorio y miré hacia la oscuridad más allá del resplandor de nuestras luces navideñas. En ese momento me sentí agradecido por ellas. No hay farolas afuera de nuestra calle, y sin las luces que adornan el frente de nuestra casa, no habría habido ninguna fuente de iluminación. Solo nos hubiera quedado la oscuridad de la noche. Pero esas luces arrojaban un resplandor que iluminaba justo más allá del borde de nuestra entrada. No era mucho, pero sí lo suficiente como para saber si nuestro torturador estaba nuevamente en nuestra puerta. No había señales de él, pero como para recordarme que todavía estábamos bajo su escrutinio, escuché una voz profunda y clara que resonaba desde la oscuridad más allá del halo de luz que rodeaba nuestra casa. Good King Wenceslas looked out on the face of Stephen. Otro mensaje, otra advertencia de que nos estaba observando y sabía exactamente lo que estábamos haciendo. Me aparté de la ventana, aterrorizado de que en cualquier momento su cuchillo saliera de la oscuridad, girando en círculos hasta estrellarse contra el vidrio y golpear mi rostro. No puedo comunicarme con ellos. Dijo Noel con lágrimas de furia en los ojos. Este teléfono no sirve. No puedo comunicarme con nadie. Está bien, sigue intentándolo. Dije, rodeándola con mi brazo. Incluso mientras decía esto, sabía que las cosas estaban lejos de estar bien y que necesitaba pensar en algo, cualquier cosa, para asegurarme de que lográramos sobrevivir esta noche. Mientras los nervios se me acumulaban de tanto pensar,
Me senté pesadamente en la cama y la observé mientras caminaba hacia la ventana y retiraba el borde de la cortina para echar un vistazo a la noche. Noel permaneció ahí en silencio, dándome la espalda durante un largo rato, y mientras lo hacía, me di cuenta de que, una vez más, la voz del cantante se había callado. ¿Ves algo? Pregunté, mientras me ponía de pie y caminaba detrás de ella para ver con ella. Nada. Miré por encima de su hombro hacia la calle y vi algo que me heló el corazón. Al otro lado de la calle, un poco más adelante, pude ver la luz que entraba por las ventanas de la casa de Kevin y Sara. Nuestros vecinos, con su pequeña hija, estaban a merced de ese monstruo. Jadeé al darme cuenta y, mientras lo hacía, Noel siguió mi mirada y luego se llevó una mano a la boca. Gritó y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Miré hacia la oscuridad y me di cuenta de que nuestros amigos y su hija necesitaban ser advertidos. Necesitaba ir con ellos. Tengo que llegar a ellos antes que él, susurré, y mi voz delataba mi terror. Chris, no puedes. Gritó Noel, aferrándose a mi camisa con sus manos y moviendo la cabeza de un lado a otro en señal de negación. No puedo dejarlos solos, dije, soltando suavemente sus dedos de mi ropa. Tienen una bebé, Noel. Olivia es solo una bebé. Pero, ¿y si no llegas ahí? Preguntó Noel con ira en su voz. Te matará y habrás muerto por nada. Entonces vendrá aquí y me matará. Luego los matará a todos nosotros, por nada. ¿Y si llego hasta ahí? Respondí con tranquilidad. Puede que su teléfono todavía funcione. Quizá tengan cobertura en su casa. Y Kevin conduce una 4x4. Si alguien va a salir con su coche, es él. Noel me miró, furiosa y asustada, y tuve que hacer fuerza con toda mi determinación para mantenerme firme. Quería esconderme con ella más que nada en este mundo y esperar que, de algún modo, algo más o alguien más hiciera que todo esto mejorara. Quería quedarme, pero no lo hice. ¡Maldita sea! ¡No lo hice! Sigue pidiendo ayuda, dije. No pierdas de vista la ventana. Si ves algo, podrás avisarme. Si me vigilas las espaldas, no podrá acercarse a mí. Estaré a salvo. Noel me miró fijamente con el labio temblando. Luego, finalmente sacudió la cabeza y bajó la mirada al suelo. Está bien, murmuró con su voz apenas audible. Lo lograré, dije, levantándole la barbilla. Te lo prometo. Está bien, dijo de nuevo, y me rodeó con sus brazos abrazándome fuerte. Nos quedamos así durante un largo rato, sin decir nada. ¿Qué más podríamos decir? Finalmente, trepamos por el armario que estaba bloqueando las escaleras y bajamos a rastras. Fuimos hacia la cocina donde tomamos los cuchillos más grandes que teníamos y nos dirigimos a la puerta principal. A través del cristal empañado, pude ver cómo volvía a nevar con fuerza con enormes copos del tamaño de monedas. Eso es bueno, pensé. Con eso me esconderé de él. Moví con cuidado la mesa lejos de la puerta, desbloqueándola y abriéndola. Ciérrala en cuanto salga, dije, y luego le di un beso de despedida. Cuando abrí la puerta de golpe y salí al aire frío de la noche, oí su voz detrás de mí. Te amo.
Entonces la puerta se cerró y oí el clic del seguro mientras corría, agachado, hacia la helada noche, sintiéndome terriblemente expuesto por el resplandor de las luces navideñas al frente de nuestra casa. Me dejé caer en la nieve, de espaldas al seto que estaba afuera de nuestra casa, usando su volumen para ocultar mi presencia de cualquier mirada que pudiera verme en la oscuridad, y miré hacia la ventana del dormitorio. Respiraba con dificultad, y el sudor húmedo en mi frente se volvía frío con el aire de la noche. Después de un momento, la vi. El rostro de Noel se asomó. La luz brillaba a través de su cabello dorado como un halo. Nunca olvidaré cómo se veía en ese momento. Era hermosa. Era tan hermosa. Ella miró alrededor por la calle. Sus ojos iban de un lado a otro. Luego me miró directamente y me dio un breve y brusco asentimiento. El camino estaba despejado. Caminé a gatas alrededor del seto, con el sonido de mi propia respiración ensordecedoramente fuerte en mis oídos, mirando frenéticamente a mi alrededor en busca de cualquier señal de aquel maníaco que había mutilado mi mano. Al llegar a la orilla de la carretera, me di cuenta de lo fuerte que estaba nevando. Los copos, que ya no estaban siendo desviados por los setos en los que me escondía, caían tan rápido y fuertemente, golpeándome la cara y haciéndome entrecerrar los ojos. Entonces me puse de pie y corrí. Mis pies se hundieron en la nieve, lo que me hizo tropezar, pero mantuve la cabeza agachada y seguí adelante. Corrí como si mi vida dependiera de ello, y de hecho, mi vida dependía de ello. Faltaban al menos unos 30 metros para llegar a la casa de Kevin y Sarah, pero la distancia lucía enorme en medio de la tormenta. La nieve caía cada vez más fuerte, provocando una ventisca que oscurecía todo lo que había delante de mí. Mientras corría hacia el vertiginoso y cambiante vacío en blanco y negro que tenía ante mí, calculé mal mis pasos y caí, desparramándome en el suelo, mientras el cuchillo que me había llevado para protegerme salía volando hacia la noche. Si no hubiera sido por la nieve, podría haberme abierto el cráneo en ese mismo instante. Pero, aunque la nieve amortiguó mi caída, había sido bastante dura, siendo compactada por el paso de los autos durante el día. Mi cabeza se estrelló contra ella, y mi mejilla izquierda recibió la peor parte del impacto. Di unas cuantas vueltas mareado, con el ojo izquierdo ya cerrado y la cara hinchada. No me había dado cuenta en ese momento, pero el golpe me había roto el pómulo. Me quedé ahí, tendido, con los sentidos trastornados y la vista nublada. Intenté recuperar el equilibrio levantándome lentamente hasta quedar en 4 patas. Entonces, lo escuché. Oh Christmas tree, how lovely are your branches. Fue como si me hubiera caído un balde de agua fría. Mi cabeza se aclaró al instante. La voz era fuerte, clara, y estaba cerca. Me puse de pie de un salto y seguí avanzando, mirando desesperadamente a mi alrededor, aterrorizado de que aquel monstruo armado con su cuchillo de carnicero apareciera de pronto en la oscuridad, con una sonrisa enfermiza en su rostro mientras cantaba. Estaba tan asustado que nuevamente calculé mal mis pasos en la calle, haciéndome tropezar y tambalearme de nuevo. Pero de alguna manera logré mantenerme parado, incluso cuando mi pie había golpeado un trozo de hielo y eso me había hecho girar un poco. Giré una y otra vez, moviendo los brazos como aspas, y finalmente me enderecé. Jadeando, miré a mi alrededor y entonces vi la figura que estaba a unos cuantos metros de mí. Grité
y retrocedí frenéticamente hasta que mi pie volvió a caer sobre el trozo de hielo. Esta vez no tuve tanta suerte. Mi talón se deslizó hacia adelante y caí de espaldas, sentándome pesadamente sobre la nieve. Mis dientes chocaron con fuerza, cerrándose de golpe sobre mi lengua y llenando mi boca con el sabor cobrizo de mi propia sangre. Impotente, agité las manos en un débil gesto de defensa, con la esperanza de poder ahuyentar de algún modo a mi agresor, aunque sabía que sería inútil. Iba a morir ahí. Sin embargo, aquella enorme figura permaneció inmóvil, inmutable. Era un muñeco de nieve, el mismo muñeco que Kevin y Sarah habían hecho esa misma tarde. Me miraba fijamente, con una sonrisa tonta y amplia en su rostro. Casi lloraba del alivio. Más allá, logré ver el cálido resplandor de las ventanas que me habían hecho emprender mi viaje a través de la nieve y, finalmente, pensé que todo podría estar bien. Me levanté de nuevo y corrí hacia la puerta. Un trozo de carbón crujió bajo mi bota y me hizo torcer un poco el tobillo. Pero esta vez mantuve el equilibrio. Me lancé hacia adelante y allí estaba la puerta. Me preparé, bajé el hombro y con un estruendo ensordecedor de madera astillada, la puerta se abrió hacia adentro. Me deslicé hacia el luminoso pasillo. Jadeando, sudando, sangrando, me di la vuelta y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Luego me quedé inmóvil por un momento, tratando de recuperar el aliento. I'm dreaming of a white Christmas. Giré en dirección hacia la voz con desesperación, aterrorizado, con una oleada de adrenalina inundándome. Mis ojos recorrieron el interior de la casa de nuestros vecinos, hacia las escaleras, la cocina, la sala de estar, esperando ver al cantante en cualquier momento. Pero él no estaba ahí. De hecho, no había nadie. La casa estaba en silencio. Entonces me di cuenta de que esa no era su voz. Era una grabación. La voz de Bing Crosby que salía de una bocina en algún lugar de la casa. Me reí tontamente en un ruido repentino e inesperado que parecía surgir de mi pecho y salir de mi boca sin previo aviso. No me había gustado cómo había sonado. Era agudo, estridente, casi histérico. Pero de alguna manera eso lo había hecho aún más gracioso y me hizo reír de nuevo. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi mejilla ahora morada e hinchada, y la sequé con la bufanda empapada en sangre que envolvía mi mano palpitante. Finalmente, la risa de alivio se calmó y tosí para aclararme la garganta. Entonces me di cuenta de que, además de la voz del cantante, no había oído ningún otro ruido. No puedo olvidar esa noche. Aún puedo ver lo que vi ahí, lo que le había hecho a esa gente. Me da miedo, me enferma y a veces descubro imaginando por todo lo que pasaron y no sé si alguna vez volveré a dormir. Bebo mucho y tomo muchas pastillas para que estos pensamientos desaparezcan, pero solo a veces funciona. Encontré a Kevin en la alfombra frente al fuego. Su rostro lucía aterrorizado. Estaba sin vida, ensangrentado, con las cuencas vacías en dirección hacia el árbol torcido de la familia, con adornos rotos en el suelo alrededor de su torso mutilado. Más tarde me enteré que el ruido del fuego no eran troncos que crujían en el fuego.
Eran sus piernas quemándose. Horrorizado, corrí hacia la cocina, rezando para que no fuera demasiado tarde para Sara y Olivia, aunque ya sabía que era verdad. Encontré a Sara. Tenía las extremidades atadas con oropel y, al ver las manchas de sangre y los hematomas en su cuerpo desnudo, supe que no la había matado de inmediato. Cuando el maldito cerdo había terminado con ella, con una letra infantil e irregular, el cantante había escrito un mensaje en la pared con su sangre. Santa Claus le dio un beso a mamá. Entre lágrimas, regresé tambaleándome a la sala y me dirigí directamente al teléfono llorando mientras avanzaba. Tomé el auricular y lo acerqué a mi oído. Nada. ¡Maldito! Grité, arrojando el teléfono al otro lado de la habitación, hacia el abeto de 2 metros de altura que había en la esquina. Solo entonces recordé la canción que había escuchado mientras estaba en la nieve. Oh Christmas tree, how lovely are your branches. Era otro mensaje. Sudando, conteniendo la respiración, di un paso vacilante hacia el árbol y luego otro. Entonces descubrí por qué estaba inclinado de una forma tan rara. Lo que había en la cima no era un ángel. Casi parecía una muñeca. La pequeña casi parecía una muñeca. Se me revolvió el estómago y un chorro de vómito brotó entre mis dedos y salpicó la alfombra manchada de sangre donde mi amigo y vecino había pasado sus últimos momentos de agonía en vida. Ese monstruo los había matado a todos. Los había descuartizado. Habían muerto en su casa aterrorizados. Yo había llegado demasiado tarde y estaba demasiado asustado como para hacer algo al respecto. Me dejé caer en el suelo, con la cabeza entre las manos, y lloré. ¿Qué más podría hacer? Les había fallado. Noel. En mi mente recordé lo que el cantante le había hecho a Sara. Noel estaba sola y él estaba ahí afuera. Salí corriendo. Abrí la puerta de par en par y me sumergí en la nieve. Fui imprudente. Ni siquiera había pensado en los riesgos que corría mi propia seguridad. Solo necesitaba volver con ella en ese mismo instante. Estaba tan consumido por aquel pensamiento que no vi nada más hasta que aquella cosa estuvo frente a mí. Me detuve de golpe y grité alarmado cuando una figura apareció entre la nieve y la sombra. Era ese maldito muñeco de nieve otra vez. Maldije en voz alta, consumido repentinamente por la furia, y levanté mi pie para patearlo con frustración. Entonces vi unas rayas de color rosa en la cara del muñeco de nieve que parecían ser el maquillaje de un payaso y que se extendían hasta las comisuras de su estúpida sonrisa. Me acerqué y finalmente logré ver sus ojos. Eran los ojos de Kevin. Salí corriendo, resbalándome sobre el mismo trozo de hielo en el que había caído 2 veces antes. Tropecé hacia adelante, pero frené la caída con mi mano sana y me puse de pie rápidamente. Mientras corría de regreso a mi casa, con las piernas pesadas y el corazón palpitando, vi algo que brillaba en la luz de la carretera. Un destello plateado a la luz de la luna. ¡Mi cuchillo! Recuerdo que pensé que finalmente tenía un golpe de suerte en una noche que no nos había traído más que problemas.
Lo recogí de la nieve, me enderecé y seguí hacia mi casa, con mi prometida, con mi vida. Apenas había dado 2 pasos más cuando el cuchillo volvió a volar de mi mano y mi cuerpo desprevenido golpeó la nieve compacta con un ruido sordo. Sentí un peso sobre mí mientras yacía boca abajo en el suelo y rápidamente, de forma instintiva, golpeé con el codo hacia atrás con fuerza, tratando de atrapar a mi atacante desprevenido antes de que el cuchillo cayera. Pero no funcionó. En lugar de eso, tomó mi brazo apretándolo y tiró de él hacia atrás con fuerza, lo que me hizo gritar de dolor. Luché gritando furiosamente, pero luego sentí algo frío y duro que se cerraba alrededor de mi muñeca. ¡Dije que se quede quieto! Gritó el hombre que estaba a mis espaldas mientras me retorcía la mano herida detrás de la espalda y me colocaba la otra esposa alrededor de la muñeca. Mientras me levantaba, me di cuenta de la luz azul intermitente. Un coche de policía. ¡Un policía! Era joven, de complexión ancha, con pelo muy corto y un rostro serio y dominante donde no cabían las dudas. ¡Gracias a Dios! Suspiré hundiéndome de alivio. Necesito su nombre, señor, dijo el oficial, mirando a su alrededor por si acaso el maníaco empapado en sangre que acababa de detener en la calle tenía cómplices cerca. Solté mi nombre y le dije que vivía justo al lado de la calle, que habíamos estado intentando comunicarnos con la policía toda la noche, que había un lunático suelto y... ¿Habíamos? Intervino, aflojando su agarre en mi cuello. Lo que había dicho había logrado convencerlo de que yo no era una amenaza, y parecía bajar la guardia. Mi prometida Noel y yo. Respondí mientras movía la cabeza de un lado a otro buscando nuestra casa a través de la fuerte nevada. Ok, señor. La llamada de emergencia que recibimos la hizo ella. ¿Puede decirme cuál es su casa? Al oír esas palabras, mi corazón se llenó de alegría. Por fin, alguien allá arriba en los cielos nos había escuchado y nos había concedido la buena suerte que habíamos anhelado durante toda la noche. Noel había conseguido por fin comunicarse con las autoridades. Por fin estábamos a salvo. Sí. Respondí, volviéndome hacia nuestra casa. Vamos, voy para allá. Es la que tiene todas las luces. Al principio, no podía ver las luces de nuestra casa y no entendía por qué. Finalmente las vi, pero algo andaba mal. No había tantas y parecían estar más esparcidas de lo que recordaba. Varias de ellas parecían estar amontonadas en una orilla en la pared, tiradas ahí sin cuidado. Era como si las hubieran arrancado de la pared o se hubieran desplomado bajo el peso de algo grande, colapsando cuando algo pesado las había escalado. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Parece que me solté del oficial y corrí hacia la casa. Puedo recordar fragmentos de lo que pasó. La puerta ya abierta, huellas de sangre en las escaleras, el armario empujado a un lado de las escaleras, el charco oscuro que se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio. Noel, o lo que quedaba de Noel. Entonces el policía se abalanzó sobre mí, me sacó por la puerta y gritó por la radio pidiendo ayuda, al mismo tiempo que me arrastraba por las escaleras fuera de la puerta hacia su auto. No tengo idea de cuánto tiempo tardaron los demás en llegar, pero podrían haber sido horas o podrían haber sido segundos. Recuerdo que lloré, incapaz de responder las preguntas del paramédico mientras examinaban mi rostro golpeado e hinchado, mi mano mutilada,
o el terrible corte en mi brazo. Finalmente, uno de los oficiales que entraba y salía de mi casa le dijo al personal de la ambulancia que me llevaran al hospital. Cuando cerraron las puertas de la ambulancia, vi a un policía salir corriendo de mi casa y vomitar por toda la entrada. El líquido humeaba en la nieve. Más tarde esa noche, me dijeron que Noel había muerto. Por supuesto que lo sabía. Había visto lo que le había hecho. Había visto la sangre salpicada por las paredes, goteando en el techo. Cuando cierro los ojos, incluso ahora, todavía lo veo muy claro. Tanta sangre. Una semana después me dieron de alta, todavía adolorido y tomando un cóctel de analgésicos para poder dormir en las noches. A pesar del gélido aire de la tarde, tan gélido que hacía que me dolieran los huesos, pasé al menos 5 minutos de pie en el umbral, sin poder entrar en la casa que una vez había sido mi hogar, pero que ahora solo sería el lugar donde había perdido a Noel. No sé exactamente cuánto tiempo estuve de pie en la entrada de mi casa cuando fui interrumpido por un hombre alto y moreno, con rostro cansado, que vestía un abrigo largo. Se presentó como el detective Ryder, el oficial investigador encargado del caso. Saliendo de mi trance, dejé que los dos entráramos en la casa y pasáramos a la sala. Ahí, Ryder me dijo que durante las horas que faltaban para el amanecer, después de que la ambulancia me había llevado la noche en que el cantante nos había atacado, la policía había registrado minuciosamente la calle. Además de los cuerpos de Kevin, Sarah y Olivia, encontraron los de la familia Bridges de la casa de al lado. El señor Bridges había sido un tipo brusco y hosco, pero su esposa y su hijo adolescentes parecían estar siempre felices, como si de alguna manera los hubieran obligado a ello. No sé qué les hizo el cantante. La señora Parsons, la otra vecina, había salido a visitar a su familia esa tarde y no había podido regresar a casa debido a la nieve. Ese viaje le había salvado la vida. El cuchillo de carnicero estaba en su cocina. Nunca encontraron al cantante. Ryder me dijo que los crímenes no eran muy distintos de los que habían ocurrido durante el periodo de vacaciones del año pasado en todo el condado. La policía estaba tratando ambos casos como si estuvieran relacionados. Los asesinatos del año pasado, al igual que los de la noche en que había perdido a Noel, seguían sin resolverse. Aquí debería ser la parte en la que termina esta historia. Pero aún no ha terminado. Sé que no ha terminado. Hace apenas 3 días, después de que los encargados de la limpieza terminaran con la casa, finalmente reuní la energía para quitar los adornos navideños. No quería más recuerdos de esa noche. Estaba harto de la Navidad, por y para siempre. Mientras desmontaba el árbol, vi una etiqueta en uno de los regalos que estaban en el piso. La letra cursiva de Noel. Para mi futuro esposo, con todo mi amor, Noel. Las lágrimas brotaron de repente, sin previo aviso, y mi cuerpo se sacudió con sollozos tan fuertes que me hicieron caer de rodillas. Me agaché ahí, debajo del árbol, gemí y aullé, como si la única forma de aliviar mi dolor fuera gritando. Ojalá fuera así de simple. Finalmente el dolor se calmó un poco. Me limpié las lágrimas y los mocos de la cara con la gasa de la mano. Estaba solo. Siempre estaré solo. Arrodillado, comencé a hurgar entre los regalos ordenándolos en pilas, los míos y los de Noel, deteniéndome de vez en cuando para llorar una vez más mientras pensaba en cómo habría reaccionado Noel a cada uno de los regalos que le había comprado, o para sollozar mientras leía una de sus consideradas etiquetas escritas a mano. Pensé que había terminado de amontonarlos
cuando vi un último paquete en la parte de atrás del árbol. Era pequeño, estaba envuelto de forma descuidada y parecía estar fuera de lugar con todo lo demás. El patrón del papel no me resultaba familiar y lucía un poco extraño, con manchas disparejas esparcidas por todas partes de manera aleatoria. Confundido, extendí la mano y lo saqué. No tenía etiqueta, así que lo sostuve en alto para verlo mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que las manchas en el papel no eran un patrón vanguardista. Era sangre que se filtraba desde adentro. No sé por qué no lo tiré al otro lado de la habitación y llamé directamente al detective Ryder. No sé por qué tuve que abrirlo. Tenía que ignorarlo y no abrirlo, pero lo hice. Tenía que mirar. Con la mano temblorosa, retiré el papel y dejé al descubierto una caja de cartón sucia, una que había sido sacada de nuestra propia basura. Encima había una nota escrita con la misma letra infantil que había visto en la pared de la cocina de Kevin y Sarah. La leí y luego abrí lentamente la tapa de la caja. Vi piel gris, carne roja oscura y protuberancias blancas de hueso. Había hecho una estrella para la copa del árbol, hecha con dedos y unida con un espeso cabello rojo. Al principio pensé que había tomado mis dedos de la nieve, pero pronto me di cuenta de que eran demasiados. Solo cuando reconocí el anillo de compromiso con diamantes y zafiros rosas de uno de ellos, me di cuenta de que también había usado algunos de los de Noel. El detective Ryder llegó rápidamente. Su equipo tomó la estrella y la nota. Buscó más pistas. Buscó ADN y huellas dactilares tratando de encontrar alguna pista sobre la identidad del cantante. No vieron lo que yo vi. No entendieron el mensaje que me había enviado. Hoy compré un arma. Esta noche me sentaré junto a mi puerta y esperaré a que regrese. Y si no aparece, lo haré de nuevo mañana por la noche y la noche siguiente. Esperaré todas las noches hasta que llegue el amanecer porque sé que de ahora en adelante regresará algún día para terminar lo que empezó, para acabar conmigo. Me sentaré con la pistola en mano, esperando oír esa voz una vez más y entonces lo mataré, o él me matará a mí. Volveré aquí y actualizaré esta historia si sobrevivo, pero si no tienen noticias mías, tengan cuidado. Si una noche fría de Navidad oyen una voz profunda que canta fuerte y clara, cierren la puerta con llave, apaguen las luces, llamen a la policía para pedir ayuda y recen. Puede que eso sea suficiente para salvarlos. Puede que. Supongo que quieren saber cómo me di cuenta que iba a volver. ¿Qué decía la nota que Ryder y su equipo aún no han descifrado? Era una letra, otro mensaje a través de una canción. La frase pertenece a una canción que había escuchado cientos de veces durante mi relación con Noel. Una canción que incluso había bromeado diciendo que sería el primer baile de nuestra boda. Era una parte de I'll Be Home for Christmas, o en español, Estaré en casa para Navidad. La nota simplemente decía, puedes contar con ello.